Buenos días, bienvenido a este curso de Introducción a PostgreSQL, donde veremos qué es PostgreSQL, una breve historia de dónde nació PostgreSQL y todas algunas de las características más importantes de este sistema de gestor. Lo que vamos a ver es, primeramente, sobre este curso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? PostgreSQL, qué es lo que es, esa historia, esas características y las limitaciones que tenemos con PostgreSQL. Este curso es ideal para alguien que se inicia con el sistema de gestores de base de datos, sobre todo sobre las bases de datos de software libre, concretamente pues PostgreSQL. Este curso va a estar formado por vídeos como este que estás viendo, y también pues vamos a tener toda la teoría que se puede descargar. En cada vídeo, pues vamos a tener disponible tanto la teoría de cada uno de los temas como también la práctica de los temas que corresponda. En este primer curso, pues está orientado a aprender a utilizar un sistema de gestor de base de datos, PostgreSQL. Entonces, ¿qué es lo que es? Pues es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional. O sea, es eh, orientado a objetos. Tiene disponible su código fuente, ¿vale? Lo cual tiene una licencia gratuita y podemos coger ese código fuente, lo podemos modificar, podemos personalizarlo y compilarlo a nuestras necesidades. Trabaja en un sistema multiproceso, por lo tanto tenemos varios procesos, cada uno realiza una tarea definida y cuando termina pues se cierra, ¿no? Van a trabajar entre todos ellos pues de una determinada manera. Y detrás de este sistema lo que tenemos es una comunidad. Es un grupo de usuarios que se encargan de desarrollar este sistema, de actualizarlo cada cierto tiempo y de corregir todos los errores que vayan saliendo. Vamos a ver de dónde nació este sistema. Fue en el año 1977 mediante el sistema Ingress, pues ahí fue ese comienzo en la Universidad de Berkeley. Este sistema, pues, se llegaron a crear alrededor de unas 1000 copias en el año 80 y de su código fuente, ¿no? Se llegó a distribuir. De ese código fuente, pues, nacieron otros sistemas de base de datos, como por ejemplo Informis o SQL Server. En el año 86 nació ya Postgre como tal, el nombre es posterior a Ingles y fue Michael Stonebreak, que volvió a esta universidad y con los fundamentos que teníamos de Ingres desarrolló un nuevo código con nuevas ideas y nuevas características y pasó a llamarse Postgre. Entonces ahí es donde nació ya, digamos, PostgreSQL. En el año 94 y 95, en ese año, pues, gracias a André Jung y Jolly Chen, se le dio una nueva vida en el mundo open source. ¿Vale? Estos dos chavales, pues, como eran estudiantes, tenían muchísimo tiempo y desarrollaron varias características y mejoraron todo este sistema. Algunas de las mejoras que pudimos tener fue el lenguaje de reglas QL, que fue sustituido por el nuevo y novedoso estándar de SQL. Además también crearon un programa llamado PSQL para poder interactuar con el sistema de gestor de base de datos, de donde podemos realizar pues, los comandos de SQL.
y también escribieron un manual sobre las características de SQL. Además también se mejoró la interfaz para objetos grandes y se realizaron pues muchas más características, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como eran estudiantes, pues durante este año hicieron grandes cosas, ¿no? Pero tampoco pudieron mejorar ese código fuente. Entonces pasó a llamarse, pues, Postgres 95 por el año en sí. Al siguiente año, en el 96, ya se le denominó PostgreSQL, pues, puesto que ya implementaba ese lenguaje de reglas y está ahí hasta la actualidad. En este año, pues, se creó una pequeña comunidad y el equipo de desarrolladores, ¿vale? Ahí teníamos ya un core principal que en la cual, pues, pertenecía a ciertas personas, ¿no? Este es el equipo principal de desarrolladores, ¿vale? Por ejemplo, Bruce Moya fue uno de los primeros que perteneció a ese core principal, a ese equipo de desarrolladores que se creó en ese año 96, ¿vale? Y aquí tenemos, además de todos estos desarrolladores, también tenemos los contribuyentes que han ido pues aportando su granito de arena, ¿no? Han ido haciendo uso de esa aplicación, de ese software y mejorándolo, ¿vale? Han ido añadiendo nuevas características o reparando algunos de los errores que se han ido encontrando, ¿vale? Luego, pues, tenemos mucho más contribuyentes en este sistema gestor de base de datos. Aquí tenemos todas las versiones que han ido saliendo durante estos años. Tenemos desde el año 96, cuando se inició PostgreSQL como tal, que partió con la versión 6. Y aproximadamente cada año se libera una nueva versión mayor, la cual pues estará mantenida durante 5 años. En esos 5 años, este equipo de desarrollo lo que va a intentar pues siempre va a ser mejorar la velocidad de esos procesos, integrar nuevas características, corregir todos los errores y siempre va a tener mantenida pues 5 versiones mayores, ¿no? Durante cada año pues va a ir cayéndose la antigua versión mayor y saliendo una nueva versión. Entonces, ahora en este año 2018, pues recientemente ha salido la versión 10, concretamente la versión 10.4, que el punto 4 sería la versión menor. Luego, pues, al año siguiente saldrá la versión 11 y la versión 9.3 dejará de ser actualizable, o sea, dejará de recibir ese soporte y ya digamos que estaría obsoleta. Luego vamos a ver ahora algunas de las características más interesantes que nos proporciona PostgreSQL, como por ejemplo, pues sería la alta concurrencia mediante el motor de versiones concurrentes, que lo que nos permite es tener que un proceso esté escribiendo en una tabla en concreto, mientras que tenemos otro proceso que está leyendo de esa tabla. De esta forma podemos tener ambos procesos interactuando en una misma tabla sin que tengamos bloqueo, sino que cada usuario pues va a recibir lo último que sea consistente. O sea, en cuanto termine de escribir todas las inserciones que se realicen en esa tabla y se realice un commit, o sea, se enmarca para que ya esté todos esos datos consistentes, el usuario que esté leyendo, que esté realizando esas consultas sobre esa tabla, pues va a recibir ya esos datos, mientras recibiría los datos anteriores a realizar ese commit, pero no va a tener ningún bloqueo.
Luego también disponemos una gran variedad de tipos nativos, como tipos de caracteres, tipos numéricos, tipos monetarios, de tipos array. También podemos tener tipos de direcciones IP para almacenar direcciones de red, tanto dirección IP como máscara de red. También pues podemos crear nuestros propios tipos personalizados. Por ejemplo, podemos tener tipos geográficos para, por ejemplo, como el sistema de información geográfica PostGIS. Luego también disponemos de numerosos lenguajes de programación como PL Java o el propio PLSQL, que es el de PostgreSQL. También podemos programar con C++, C, con Python, con Perl, con muchos más. Además, también disponemos de APIs para programar con estos lenguajes. APIs para Java, APIs para C, APIs para C++, para Perl, para Python. Otra de las características es que es 100% ACID. Es decir, tenemos una atomicidad, esa consistencia, ese aislamiento, es decir, no vamos a interferir entre lo que realiza un usuario y otro, y vamos a tener una durabilidad de esas transacciones. ¿Vale? Y por último, disponemos también de esta licencia gratuita que nos sirve para todo. Y también tenemos una licencia de pago, pues si queremos un soporte empresarial. ¿Vale? Tenemos una empresa que se llama EnterpriseDB, que también está de PostgreSQL, que también se encarga de dar este soporte y es de pago. Luego tenemos otras empresas que son un poquito menores y evidentemente pues el coste de ese soporte es menor y esas empresas pues como por ejemplo todo PostgreSQL. Dentro de las limitaciones que tenemos pues primeramente es ese equipo informático, ¿no? Ese servidor a nivel de hardware pues tenemos unas limitaciones, ¿no? A nivel de disco duro según lo que trabaje, ¿no? Si es un SSD o si es un SAT. eh, pues va a tener una velocidad mayor de lectura, de escritura. La memoria RAM es otro de los aspectos que es muy afectado por PostgreSQL. También tenemos el sistema operativo. Dependiendo del sistema operativo que tengamos instalado, pues el, el sistema de archivo puede variar y también pues esos procesos, ¿no? Esa velocidad de proceso, como ese microprocesador, en fin. A nivel de hardware es una de las primeras limitaciones que tendríamos, ¿no? Otra de las limitaciones que tenemos son los parámetros de PostgreSQL, puesto que la versión por defecto viene para que funcione todo correctamente, no tengamos ningún impedimento con nada. Luego, pues disponemos de bastantes parámetros para configurar este servidor y poder optimizarlo y mejorarlo, ¿no? Para mejorar esas consultas, que sean mucho más rápidas y también, pues, que sea mucho más óptimo. Y por último, tenemos unas limitaciones específicas, que esto ya es a nivel de sistema, ¿no? Del PostgreSQL. El tamaño de la base de datos, pues dependiendo del sistema de almacenamiento, pero lo que sí vamos a depender es el tamaño de las tablas. Vamos a tener como máximo en cada una de las bases de datos, las cuales pues podemos ser y son ilimitadas, vamos a tener un tamaño de 32 terabytes. Dentro de esa tabla, pues va a componerse con un tamaño de 1,6 terabytes de filas. Y cada campo
vamos a añadir cada dato se puede rellenar por 1 GB. O sea, cada celda, cada columna va a tener, cada columna y cada fila, ¿vale? Va a tener ese campo que sea de 1 GB. Luego vamos a tener un número de columnas dependiendo del tipo de dato que usemos. Puede variar entre 250 y 1600. Por último, lo único que os voy a dejar es esta frase, ¿vale? La vida sería mucho más sencilla si pudiéramos echar un vistazo a este código fuente. Por ello, PostgreSQL, a ser gratuito y tener el código fuente liberado, podemos verlo. Podemos revisar ese código fuente, podemos hacer modificaciones sobre ello, podemos personalizarlo, podemos definir dónde queremos que se instale, dónde queremos que tenga algunos de sus componentes, en qué directorio. Podemos compilarlo, podemos construirlo para que se pueda programar con PER, con algunos de los componentes, ¿vale? Eso con otros software, pues no sería factible. En cambio, con PostgreSQL, pues sí podemos hacerlo. Tenemos disponibilidad total a ese código fuente, a ese código de escritura de este software. Muchísimas gracias y hasta otra.